Jalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, inició el taller de elaboración de cubrebocas para hacer frente a las necesidades de protección durante la emergencia sanitaria nacional decretada por el coronavirus. Se pretende contribuir con un importante número de estos insumos para distribuirlos entre la población y comerciantes locales. Cuidando tu salud, florece Jalapa. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a ver en este su programa de divulgación de la ciencia, astrocitos y asteroides. Recordándoles que estamos a través de la plataforma digital de Revistas Sin Recreo y de Radio Máxima Digital para quien nos quiere escuchar en radio. Y fíjense que la buena noticia ahora es que también vamos a estar en repetición semanal los miércoles al mediodía con este mismo programa de Astrocitos y Asteroides. Así es que si se pierden el programa de los lunes a las 8 de la noche, pues nos escuchamos el miércoles al mediodía en cada semana. Es una noticia que es muy padre porque la verdad también quiero agradecer mucho a la audiencia que está muy atenta al programa. Bueno amigos, pues lo prometido es deuda y estamos en una segunda parte de un programa súper interesante que iniciamos la semana pasada con nuestro querido invitado, el maestro Guillermo Vázquez Domínguez, que le quiero pedir una disculpa antes que nada a Guillermo. Hola Memo, ¿cómo estás? Hola Rebeca, muy bien, muy buenas tardes, gusto en saludarte y en saludar a todos. Muchas gracias Memo, y pues la disculpa va porque queremos hacer una fe de ratas, porque la semana pasada por ahí en el cintillo pusieron un nombre que quién sabe quién era. Guillermo era, pero tu apellido no, entonces por favor, una disculpa. Es Vázquez Domínguez, el maestro Vázquez Domínguez, experto en murciélagos, que nos está acompañando esta semana nuevamente para platicarnos un poquito acerca de los murciélagos. Y la verdad es que surgieron muchas preguntas esta semana también. Y platicando, siempre platico, como les digo, fuera del aire con mis queridos invitados. Y platicando con el querido Memo, le decía que las preguntas fueron repetitivas, muy buenas todas, afortunadamente, pero mucha gente sigue teniendo las mismas dudas respecto a esta especie tan interesante que es la de los murciélagos. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a retomar un poquito y a recapitular un poquito acerca de lo que se platicó la semana pasada. Y además vamos a contestar un par de preguntas más que fueron muy interesantes, que por ahí las dejamos en el tintero, y a platicar de todas las inquietudes que tiene el amable auditorio. Pero antes de empezar, les quiero pedir por favor atención para darles un pequeño anuncio, si me lo permites, Memo. Claro. Fíjense que, bueno, Veracruz es uno de los estados que tiene una problemática a nivel estatal sobre una enfermedad que se llama ataxias espinocerebelosas. Esa es una enfermedad que es neurodegenerativa y está muy localizada en ciertos municipios en el estado de Veracruz. Y entonces, bueno, colegas del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana tienen líneas de investigación trabajando con este tipo de enfermedades a diferentes niveles y nos recomiendan mucho que veamos la repetición que se pasó el pasado viernes en la programación del Ágora de la Ciudad de un cortometraje muy interesante que se hizo y que además fue premiado. Para que nosotros lo retomemos, se va a dejar el link en nuestras páginas de Revistas Sin Recreo para que ustedes lo vean, amigos, y qué les parece si de este lunes al que sigue nos acompañan para que platiquemos un poquito pues respecto a la enfermedad, a la etiología, qué es lo que pasa y a este cortometraje tan interesante. Nuestros invitados van a ser la doctora Consuelo Morgado, el doctor Luis Beltrán, y uno de sus estudiantes, Sergio Rosas. Entonces, amigos, no se lo pierdan y, bueno, para recordarles lo que se dio el viernes pasado, como parte de la Estrategia Nacional Quédate en Casa, el Ágora de la Ciudad proyectó este viernes a las 18 horas un cortometraje llamado Con
ojos de ataxia. Entonces, va a estar a disposición del público toda la semana. Les recomiendo que lo vean. Como les decía, voy a dejar el link este lunes, aunque ya se pasó el viernes pasado, y lo comentamos el lunes que entra. Así es que si ustedes ya empiezan a tener algunas dudas o comentarios, háganmelos llegar, con mucho gusto los comentarios. Bueno, Memo, pues ahora sí, empezamos nuestra plática. ¿Y qué te parece si nos platicas un poquito, retomando lo que vimos lo que platicamos la semana pasada, y nos arrancamos con las nuevas preguntas que nos hizo el público? Perfecto. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Qué gusto de poder compartir con ustedes este ratito de divulgación sobre este tema tan importante que es el de la importancia ecológica de los murciélagos, y más en este momento que estamos viviendo referente a la crisis sanitaria mundial. Quisiera comenzar ofreciéndole una disculpa al auditorio porque la edición pasada cometí por ahí un par de errores numéricos. Yo les dije que había en el mundo 3,000 especies de murciélagos, y no es así, son por alrededor de 1,400. Uh-huh. Se me fue el avión porque iba a hacer una comparación con la diversidad de especies de roedores que hay en el mundo, que esa sí rebasa los 3,000 especies, ¿no? Entonces, okay. Tenemos 1,400 especies, más o menos. Y también les dije que los murciélagos habían aparecido hace 50,000 millones de años, y no es así. Eso fue hace 50 millones de años. Es 50 millones, okay. El primer registro fósil que se tiene. Bien. Una vez aclarado esto y haberles ofrecido una disculpa, ya corregí. Vamos a recapitular. La vez pasada les comenté un poco acerca de la importancia ecológica de los murciélagos. ¿Por qué son importantes? Bueno, básicamente son importantes porque nos prestan importantes servicios ecosistémicos, es decir, beneficios que nosotros recibimos directamente de ellos a través de las funciones que realizan en el ecosistema, como lo son la polinización, dispersión de semillas y supresión de poblaciones de insectos que pueden ocasionar daños a cultivos importantes, o de insectos como los mosquitos, que son vectores transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Por eso también los murciélagos son importantes en la vida de las ciudades. ¿De qué más hablamos? Pues bueno, les dije un poco de que los murciélagos hasta el momento no tienen una relación directa con la transmisión del SARS-CoV-2 y por lo tanto no la tienen con la pandemia ocasionada por el COVID-19, y sobre esto trataré de ampliarles un poco más el panorama, a reserva de decirles, amarrarme el dedo antes de cortármelo, okay. Yo no soy virólogo, no soy especialista en virus, pero sí entiendo un poco de la trascendencia ecológica y la relación de estos con los murciélagos. Y eso se los voy a explicar contándoles un poco acerca de una teoría que se llama la teoría del efecto de la difusión. Y pues bueno, adelante. Gracias, Memo. Mira, tienes toda la razón. No nos vamos a meter en toda la cuestión de lo que es en sí el virus, cómo está conformado, etcétera. Digo, tenemos las nociones generales, por supuesto, pero ya los expertos en virus nos han explicado bastante bien y de manera sencilla qué es un virus y cómo se transmite. Aquí lo importante, Memo, es precisamente que la gente se quedó en la plática pasada, y espero que en esta también, con esta idea de la importancia enorme que tienen los murciélagos para nuestra vida, para el ecosistema, para la biología, para las cadenas biológicas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte quedó muy bonita, muy clara. Hubieron comentarios del público que me dijeron, oye, yo no sabía los beneficios tan grandes, ¿no? Que si son polinizadores, que esparcen semillas, toda esa parte tan bonita que nos explicaste. Y que quedó también muy claro que los murciélagos son mamíferos como nosotros, ¿no? Que nacen de su mamá, etcétera. Entonces la verdad es que esa parte quedó muy linda, muy bien explicada. Y por otro lado, ahora me gustaría, pues, que platicáramos un poquito más. Mira, hay una pregunta de un compañero,
biólogo él, que nos pregunta acerca, Alonso Sánchez, que nos pregunta acerca de si hay una relación entre la familia los géneros de China y los de América, que si están relacionados o hay diferencias. Definitivamente sí tienen una relación, porque todos son murciélagos, y esta relación es filogenética, y es evolutiva y es muy estrecha. Ok. Pero en cuanto a la representatividad de los géneros o las especies, es decir, si él se refiere a que los de China están en América y los de América están en China, no, definitivamente no. Cada región del mundo tiene, digamos, su grupo, su diversidad de especies de murciélagos muy particular o asociada a esos lugares, salvo hay un género de murciélago que es quizá el género de mamífero más ampliamente distribuido y presente en casi todo el mundo, que son los murciélagos del género Myotis, que es un murciélago pequeñito, muy abundante en las ciudades. Podría decir que ese es, digamos, la similitud que encontraría en cuanto a qué especies se encuentran compartidas entre regiones geográficas. Pero no, China en este caso en particular tiene sus especies propias, y América y México en particular tienen sus propias especies. Oye, Memo, fíjate que esto se relaciona con otra pregunta que nos hicieron precisamente, de que si los murciélagos están muy distribuidos a nivel mundial, o sea, que si tienen una amplia distribución a nivel mundial. Sí, claro, los murciélagos se distribuyen prácticamente en todos los ecosistemas terrestres del mundo, con las excepciones de las zonas polares y algunas islas oceánicas. Básicamente los murciélagos están en todos lados y en todos los ecosistemas terrestres. Ok, mira, ok, bueno, esta pregunta entonces ya queda contestada y vamos a pasar a otra pregunta que también nos hacen, y es que si todos los murciélagos, aquí ya vamos a entrar entonces ya a tema de lo que a mucha gente le ha llamado la atención. Bueno, primero, antes de entrar directamente, hay una pregunta que también han hecho varias personas, sobre todo niños. ¿Los murciélagos muerden a la gente? ¿Los murciélagos transmiten enfermedades a través de qué? ¿De mordedura, del guano, de la orina, de qué? Y que si muerden a la gente, si hay medicina para contrarrestar esas mordeduras perjudiciales que considera la gente. Claro. Los murciélagos, les debe quedar claro esto al auditorio. Los murciélagos sí muerden, pero no atacan a la gente. O sea, no es que sean animales agresivos y ataquen a la gente. Eso es un mito que debe quedar claro con lo que les estoy diciendo. Los murciélagos jamás los van a atacar, pero en el caso de que los lleguen a morder, puede llegar a ser una mordida dolorosa. A mí me han mordido muchos murciélagos durante más de 15 años que llevo trabajando con ellos. Pero yo estoy vacunado. Estoy vacunado contra la rabia. Porque es la principal enfermedad que puede desarrollar uno por mordedura de murciélago. No solo de murciélago, cualquier mamífero que los muerda les puede transmitir el virus de la rabia si es que no está vacunado. Pero en el caso de mamíferos silvestres como los murciélagos, pues bueno, esta probabilidad también es latente. Háblanos un poquito más fuerte, Memo, por favor. Gracias. Ajá. Ok. Entonces sí te pueden transmitir rabia, pero si estás vacunado. Ahora, es muy raro que un murciélago te ataque, ¿cierto? Sí, los murciélagos no atacan a la gente. Exacto. Eso es una mentira que básicamente ha sido difundida por muy malas películas. Que se han dado a la tarea de
darle o tomar ciertos elementos culturales y transformarlos en productos cinematográficos que a la larga solo ocasionan mala reputación en los murciélagos en este caso, pero también hay el caso de tiburones, de pirañas, de Sí, arañas. claro, arañas, cuervos, y les dan una connotación maligna a todos estos animales, ¿no? La gente debe estar tranquila, los murciélagos no atacan a la gente, no son agresivos, pero en caso de que los lleguen a morder por alguna razón, por ejemplo, que alguien se encuentre un murciélago en su casa, ¿no?, y lo quiera atrapar, lo primero que el murciélago va a hacer es tratar de defenderse, claro, y va a intentar morder. Y si los logra morder, entonces es cuando está este riesgo de poder contraer la rabia. Uh-huh. Entonces, pues sí, si uno tiene un encuentro cercano con un murciélago, lo mejor es no atraparlo por cuenta propia, porque solo lo podemos hacer gente entrenada, y lo que deben hacer es tratar de llamar a un experto. En este caso, yo sé que los bomberos en algunas ocasiones han logrado solventar ese tipo de situaciones. Pero lo que debe hacer la gente es que no atacan, no son agresivos, y que sí les pueden transmitir, por ejemplo, rara vez, y conozco muy pocos o extraños casos de que los murciélagos transmitan la rabia al ser humano. Ok, claro, porque tampoco podemos dejar la idea de que todos los murciélagos tienen rabia y todos los murciélagos van a pasar la rabia, sino puede ser una posibilidad, como tú dices, ¿no? Y eso tiene una probabilidad muy claro. pequeña. Oye, Memo, fíjate que respecto precisamente a esto, a mí me gustaría, esto no nos lo preguntaron, fíjate, extrañamente busqué por ahí de todas las preguntas que nos hicieron, pero esa yo te la voy a hacer para que lo aclares, por favor, con nuestro amable auditorio. ¿Qué diferencia hay entre un murciélago y un vampiro? Porque los vampiros existen. Claro. Ok, pero no es el conde Drácula ni esos chupasangres malditos que vienen en la noche y se roban a las chicas, ¿no? No, entonces Drácula, pues bueno, es una novela muy bonita, pero ya en la vida real, sí, los murciélagos vampiro sí existen. Son un grupo de murciélagos que se llaman murciélagos hematófagos. Nada más ubiquen esta proporción. De las casi 1,400 especies de murciélagos que hay en el mundo, solo 3 se alimentan de sangre. Esas 3 especies las podemos encontrar en México. De esas 3, 2 son muy raras de encontrar, muy raras. Y solo una, que es el murciélago vampiro, que es la especie Desmodus rotundus, es el que puede llegar a convertirse en un problema sanitario, sobre todo para los ganaderos. Okay. Porque, como ya les dije, puede ser vector del virus de la rabia. Uh-huh. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que este murciélago, el murciélago vampiro, se convierte en un problema? Pues bueno, porque a lo largo del tiempo, en la historia de los paisajes ganaderos, lo que el ganadero ha hecho es talar la selva, introducir pastizales, meter el ganado, y lo que ha ocurrido es que las presas naturales de los murciélagos vampiro desaparecen. Y entonces el murciélago vampiro tiene que comer. ¿Y qué va a comer? Pues va a ir sobre el ganado. Claro. Colegas míos que están en Tabasco, les mando un saludo a Rafael Ávila, en la Universidad Juárez de Tabasco. Él ha trabajado mucho sobre el manejo del murciélago vampiro en paisajes ganaderos y ha encontrado formas con las cuales evitar que los murciélagos ataquen al ganado, ¿no? Y son simplemente manejo de elementos paisajísticos, como tener a las vacas en corrales lejos de los fragmentos de selva. Claro. Okay. O sea, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Ajá. Ahora, cuando un murciélago vampiro, muerde al ganado para alimentarse, tienen también estas estrategias de
tratar de tener el mayor número de, la mayor cantidad de alimento por noche, por ejemplo, pero el ganado no se llega a desangrar, o sea, tienen ciertos momentos de tiempo, por así decirlo, para alimentarse y pues después volver a donde está el ganado y seguirse alimentando, ¿cierto? Exacto. Bueno, los murciélagos comen todas las noches. Ajá. Y seleccionan una presa. Uh-huh. Y a esa presa la van a visitar cada noche mientras coman, ¿no? Lo que pasa es que el ganadero se da cuenta y lo que hace es quitar a esa vaca. Entonces, los murciélagos vampiros seleccionan a otra. Si no es que quita a todas. Sí. Así es como funciona la conducta, una parte de la conducta del murciélago vampiro. Okay. Lo que la gente debe saber, y es muy importante, es que a pesar de la fama del murciélago vampiro, también le debemos muchos beneficios importantes a este murciélago tan odiado, ¿no? Uh-huh. Y es que los murciélagos vampiros tienen en su saliva enzimas, sustancias químicas que utilizan para dos cosas. Uno, para que la presa no sienta dolor al momento de que le hacen el corte. Uh-huh. Y dos, para que la sangre fluya y no se coagule. Entonces, investigadores pues, muy abusados, que se dieron a la tarea de observar esto, lograron aislar estas sustancias y convertirlas en analgésicos muy potentes uh-huh. y en anticoagulantes muy potentes que se usan para tratar accidentes cerebrovasculares. Fíjate qué interesante. Súper bien. Bueno, entonces para que la gente no les tenga miedo y realmente el otro día te platicaba yo también fuera del aire que escuché una conversación, una clase, un seminario que dio el doctor Lascano, Antonio Lascano, y una partecita platicaba también de los murciélagos y me gustó mucho que dijera, bueno, es que ninguna especie es buena ni mala, ¿no? Cada una tiene su lugar en la naturaleza y cuando hay un desbalance Exacto. en este lugar que tienen en la naturaleza, pues es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces, es el caso precisamente de los murciélagos. Sí, claro. Voy a aprovechar para platicarles justamente del efecto de la dilución, ¿sí? Que es una teoría muy asentada en el área de la ecología y que ahorita ha tomado mucho auge respecto de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Ah, perfecto. Imaginen que están en una selva, como ustedes la conciban. Por lo general conciben una selva prístina, llena de vegetación, una selva sana. Sí. En esa selva nosotros podemos observar muchas comunidades, podemos ver a las aves, podemos ver otros animales que están interactuando en cierto equilibrio. Uh-huh. Dentro de ese equilibrio, si nosotros tomamos un animal de ese ecosistema, el que ustedes quieran, nos vamos a dar cuenta que ese animal es un ecosistema por sí solo. ¿Por qué? Porque al observarlo con mayor detenimiento nos vamos a dar cuenta que este animal, este individuo, también es el sostén de otros organismos que por lo general habitan en él. Pueden ser pulgas, garrapatas, parásitos intestinales, bacterias, si nos vamos a un nivel de resolución más profundo, y también los virus. Los virus forman parte de los ecosistemas y han coevolucionado con prácticamente todas las especies, incluso con nosotros. Claro. Los murciélagos, al igual que muchas especies, tienen virus. Y los virus, lo que la gente debe saber es que muy pocos virus causan tanto daño. Por lo general, muchos virus son hasta benéficos. ¿Por qué? Porque los virus se comen a las bacterias.
Imagínense si desaparecieran los virus, quedamos a merced de las bacterias, y sí que nos agarran confesados. Imaginen que a esta selva llega el hombre y la perturba, comienza a extraer madera, a cazar animales. Entonces, todo este balance y este equilibrio o repartición de los agentes que pueden llegar a ser patógenos se rompe. Claro. Y aquellas especies que son más dependientes de ciertas características de la selva o de un ecosistema, son las que les llamamos especialistas, desaparecen. Y lo que ocurre es que hay un aumento de recursos y las poblaciones de aquellas especies que no son tan dependientes o especialistas, y mejor dicho, les llamamos generalistas, aprovechan estos espacios vacíos y estos recursos. Y lo que ocurre es que sus poblaciones aumentan. Y lo que ocurre es que la prevalencia de los virus y de otros agentes patógenos también aumenta. Claro. Y ahí es donde se rompe esta barrera de las especies. Y los virus, por lo general, a través de una mutación, rompen esta barrera de las especies y brincan de una especie a otra. Y ahí es cuando se desatan justamente casos como los que actualmente estamos viviendo. Entonces, unos ambientes o unos ecosistemas conservados nos ayudan a mantener a raya a todas estas enfermedades, o mejor dicho, estos agentes como los virus, que muchos ni siquiera los conocemos, pero Claro. que están ahí y Sí. que solo necesitan que se perturben los ecosistemas para poder brincar a nosotros, que es el caso de lo que pasó en Wuhan, que es cuando se reportó el primer caso de SARS-CoV-2 y de COVID-19, cuya hipótesis es que surgió en un mercado donde se comerciaba con fauna silvestre cazada de manera ilegal. Entonces, imagínense esa escena de un mercado lleno de animales silvestres muertos. Entonces, de pronto podría haber un murciélago, una serpiente, un ave o cualquier otro animal encima del otro, y pues toda la orina y esos fecales que se gestan ahí hacen que los virus puedan estarse moviendo de una especie silvestre a otra hasta llegar al humano. O sea, en realidad los animales no son los malos de la película, mucho menos los murciélagos. Somos nosotros por estas alteraciones ecosistémicas que provocamos. Entonces, lo que la gente debe entender es que los ecosistemas también nos protegen contra las enfermedades, o sea, los ecosistemas naturales. Y los tomadores de decisiones y diseñadores de políticas públicas deben entender esto también como un servicio ecosistémico del cual nos beneficiamos y que debe ser considerado para el diseño de estas políticas, ¿no? Sí, sí, muy interesante lo que nos comentas, Memo, porque precisamente entonces aquí se cumple eso de que, pues es que no hay especies malas, ¿no? Ni buenas, sino hay especies que están dentro de la naturaleza y que están cumpliendo una función en la naturaleza. Y como bien dices, cuando se rompe este balance que hay dentro de la naturaleza, pues vienen los problemas, ¿no? Entonces, como bien dices tú, hay una palabra que además me encanta que la acabas de decir, que es hay una coevolución. O sea, conforme las especies vamos evolucionando, pues hay otras especies que van evolucionando junto con nosotros, ¿no? Y hablando de esto, platicábamos el otro día entre compañeros de todas estas medidas, ¿no? Que nos piden que tengamos precisamente para lo del COVID. Pues esto de lavarnos constantemente las manos, el alcohol, el cloro, el vinagre, el no sé qué y no sé qué, pues estamos sanitizando tanto nuestro ambiente que a la hora de que ya nos dejen salir, a ver cómo nos va también, ¿no es cierto? Porque todo tiene en realidad sus pros y sus contras, ¿no? Y eso es lo que debemos de concientizar, pues la gente que común y corriente que somos todos nosotros y que vivimos nuestra vida normal, ¿no? Como cualquiera. Y respecto a esto que nos estás diciendo, precisamente hay una, pues es más
creo que comentario, pregunta, permíteme porque no veo, que dice, todos los murciélagos tienen la misma disposición para la transmisión del COVID. Creo que mucho ya lo contestaste, pero bueno, a lo mejor podemos redondear un poquito el comentario. A quien hizo la pregunta, y va de nuevo para todos, y lo diré todas las veces. Un poquito más fuerte. En primera, para la persona que me hace la pregunta, gracias. ¿Sí? Voy a decirlo de nuevo y lo repetiré todas las veces que sea necesario. Los murciélagos no transmiten el SARS-CoV-2. Pueden ser reservorios de ese virus o de muchos más, pero ellos no lo transmiten. Uh-huh. Tiene que ocurrir un desequilibrio para que ese virus pueda migrar de un murciélago o de otra especie al humano. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claro, todos los murciélagos y todos los animales pueden tener muchísimos más virus. Por ejemplo, la familia de los coronavirus los científicos no se ponen de acuerdo como siempre, y unos dicen que la familia es de 40 virus y otros dicen que puede ser hasta de 100. Bueno, ese es problema de ellos, que vamos a quedarnos en 40 para ser conservadores. Ándale, que hay muchos para acabar pronto. Ok. De esos coronavirus, solo 7 pueden causarle un malestar al ser humano. De esos, 4 nos pueden causar variedades de gripa, que son las que siempre nos pegan cada año, ¿no? La influenza estacional. Y si nos vamos más abajo, solo sabemos de 3, que son el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2, que es el que está actualmente ahorita causando la pandemia, que son los que pueden, mejor dicho, han causado ya pandemias y que son, digamos, de una gravedad mayor para el hombre, ¿no? Para el hombre. Nos afecta directamente. Claro. ¿Vienen de la naturaleza? Sí. ¿Están en los animales? Sí. ¿Los animales los transmiten directamente al hombre? No necesariamente. Recordemos, o sea, si nos vamos un poquito atrás, esto del efecto de dilución, para que esta transmisión ocurra de la fauna silvestre al hombre, nosotros tenemos que ir y perturbar la naturaleza para que esta dilución disminuya y en lugar de estar diluido, aumente la concentración y el riesgo de haber un contagio hacia el hombre, ¿no? Claro, muy bien. Claro, sí, por supuesto. Oye, Memo, pues súper interesante. ¿Qué crees? Que ya se nos está yendo el tiempo bien rápido, pero la verdad es que, bueno, esta otra parte era muy importante también que la comentáramos, ¿no? A mí me gustó mucho este conjunto de los 2 programas, porque en el primero, pues nos platicaste de lo maravillosa que es la especie, ¿no? Lo importantes, lo increíbles como especie que son los murciélagos, que sí pueden provocar algún tipo de problema, pero ¿por qué? Pues porque hay un desbalance en la naturaleza que nosotros como seres humanos provocamos. Pero creo que el mensaje, y espero que así sea, Memo, quede muy claro en el sentido de decirle a la gente que el murciélago es una especie tan importante como cualquier otra especie dentro de lo que es la naturaleza. Así es. Pues Memo, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, si me permites nuevamente, porque ya hasta me reclamaron que no di los saludos. Bueno, para empezar, no prácticamente, todo mundo te manda saludos, felicitaciones, que muchísimas gracias por aclarar sus dudas y sobre todo porque volvemos a lo que siempre digo en este programa, la importancia de platicarle a la gente de una manera sencilla y accesible, pues nuestro quehacer como gente que estamos dentro de la ciencia, ¿no? Yes. Entonces, esa es también nuestra obligación, y que sepa la gente que se está trabajando en ello y que tanto en México como en el mundo hay gente que está dedicada a estudiar todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, dicho lo cual, nuevamente, ahora sí, a la familia López Romero,
de Monterrey, les mando muchos saludos a Daniela Romero, a Fernanda, a la familia Quirós Toledo, a Alonso, muchas gracias, a Romina, a Cassandra, a Rebequita nuevamente, a Andrea, y bueno, a todos mis amigos que nos han hecho favor de escribirnos, de comentar cosas, los colegas de la Facultad de Biología, Generación 85, también nos mandaron saludos. La gente de la BUAP también nos mandó saludos y preguntas. Entonces, no, de verdad, pues a toda la gente que está interesada en esto, y agradecerles muchísimo porque pues yo estoy muy contenta con esto de que ya nos dieron otro espacio todavía para Astrocitos y Asteroides, que va a ser los miércoles. Entonces, este programa, si por alguna cosa se lo perdieron, recuerden, amigos, vamos a estar en repetición en radio, a través de Radio Máxima Digital, el próximo miércoles a las 12 del día, y les agradezco muchísimo la atención. Memo, muchísimas gracias. Gracias a ti. La verdad fue un placer escucharte, aprender mucho de los murciélagos. Para mí es una especie muy padre. La verdad es que, bueno, rapidísimo les comento que hace muchos años me tocó hacer una clasificación de murciélagos en un museo, en el Museo de Historia Natural en Florida. Llegué para hacer unas prácticas ahí y que me meten ahí a trabajar con los quirópteros. Entonces me pusieron a clasificar animales y aprendí un montón de ellos, pero sobre todo aprendí a enamorarme de esta especie tan maravillosa. Así es que, Memo, de verdad te felicito. Gracias. Y mucho éxito también en tu trabajo, que sé que estás a punto ya de doctorarte, y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Memo. Gracias a ti, Rebeca, te mando un fuerte abrazo y que sea la primera de muchas incursiones en tu programa. Y pues nada, agradecer al auditorio. Ahora creo que pueden estar un poquito más informados. Si tienen más dudas, pueden buscarme en el Facebook y con gusto puedo... ¿Cómo estás, Memo, en el Facebook? Con mi nombre completo. Dilo, porque luego por ahí no sé quién le falla el nombre. Guillermo Vázquez Domínguez, para servirle a todos. Muchas gracias de verdad, Memo. Bueno, amigos, pues me despido, nos oímos, nos escuchamos el miércoles, y si no, nos vemos la semana que entra en otra emisión más de Astrocitos y Asteroides a través de Revista Sin Recreo. Agradezco a todo el equipo y bueno, pues nada más recordarles como siempre que la ciencia es para todos. Muy, muy buena semana. Gracias, Memo. Que estés muy bien. Bye. Un abrazo para todos. Bye. Cuídense mucho. El Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, inició el taller de elaboración de cubrebocas para hacer frente a las necesidades de protección durante la emergencia sanitaria nacional decretada por el coronavirus. Se pretende contribuir con un importante número de estos insumos para distribuirlos entre la población y comerciantes locales. Cuidando tu salud, florece Jalapa.